Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Ya vamos terminando esta carta. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Vamos a continuar con esta serie, Cartas de un... Es el tema número 29 de esta serie. El tema de esta mañana se titula Testimonio. Testimonio. Juan, al término de esta carta, se va a enfocar en repasar algunas cosas que ya hemos visto de toda la carta, pero otra cosa es refutar cosas que se están metiendo dentro de la iglesia. Había una doctrina, que hoy también existe, pero había una doctrina llamada el dualismo, se llama, de los gnósticos. Y esa doctrina decía que la materia era mala y el espíritu es bueno. Entonces dicen, así que con el espíritu sirves a Dios y pues con la carne sirves al pecado. Entonces no importa lo que hagas en la carne, tu espíritu está a salvo. ¿Tú eres cristiano? Sí. Bueno, entonces haz lo que tú quieras, métete con cosas, haz pecados horripilantes, en fin, tú te vas a ir al cielo al final porque el cuerpo se tiene que morir. Entonces Juan va a refutar esto porque obviamente al tener ese tipo de doctrina quitaban la deidad de Cristo. Que decían, no, a ver, Cristo no puede ser Dios porque se encarnó, ella es mala, entonces no puede ser que Él sea Dios. Entonces Juan va a contrarrestar esto con el testimonio. Dice ahí, primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio, dice ahí, de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Cuando hablamos de testimonio, hermanos, hablamos de alguien que presenció algo. Un testigo es porque él presenció, oyó, vio tal vez de lejos algún hecho que se va a juzgar en ese momento. Ahora debemos estar en ese punto de ser testigos verdaderos, ¿no? Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser un testigo, hermanos, de Cristo significa saber las verdades del Evangelio. Tú no puedes ser un testigo verdadero de Cristo si tú no estás viviendo el Evangelio. ¿Okay? No estoy diciendo que vivas una vida de perfección, porque eso no existe. Pero lo que sí existe es una vida apegada a los mandamientos de Dios. Ahora, hay dos tipos de testimonios. Uno es el testimonio externo y el otro es el testimonio interno. ¿Okay? Y los dos testimonios concuerdan. Mira, vamos a ver 1 Corintios 15:11. 1 Corintios 15:11. Entonces, dice la palabra que hay cosas que 6 cosas aborrece el Señor y 7 abomina, ¿no? Proverbios 6. Y una de ellas es el testigo falso. Dios aborrece al testigo falso, o sea, alguien que se levanta y testifica algo que él ni vio, ni oyó, ni le consta, pero él asegura, ¿no? Dios aborrece eso. Entonces mira, dice allí, Pablo está hablando aquí de la resurrección de los muertos. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Los gnósticos decían que después las apariciones de Jesús no eran Jesús, eran solamente un espíritu que se les apareció.
pero que no se podía palpar, no podía comer, ¿no? Ellos decían eso. Entonces, fíjate, eso estaba metiendo entre las iglesias que Jesucristo en verdad no había resucitado, sino que solamente se les había aparecido un espíritu. Dice, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo. Fíjate, tú sabes algunas cosas de la Biblia, pero no las vives, eres un falso testigo. ¿Por qué? Porque aseguras algo que tú ni crees. O sea, por eso cuando vas a evangelizar a alguien, vas a decir cosas que tú sí crees. O tú vas a testificar, ¿no crees? Pues obviamente que no. O sea, un principio básico, así, cuando vas a vender un producto, no lo sé, de belleza o de, no sé, para ver el peso, ¿no? O no sé, vas a vender colágeno, no lo sé. Una de las gente tiene que ver, cuando tú vas a vender algo, que es que tú crees en eso. O te van a decir, ¿y usted sabe que es bueno? Pues la verdad no me consta. O sea, yo nada más lo vendo, pero no sé. Entonces no sabes si me hace mal o eso. Si te ve la persona que tú no crees en tu producto, no te lo compran. ¿Por qué? Porque dice, no, ni sabes lo que vendes. Entonces eres como un testigo falso de tu producto, ¿no? Que tú aseguras que funciona, pero no sabes. Entonces es lo mismo. ¿Cómo podías tú predicar del Evangelio si tú no lo crees? Es importante que tú lo creas. Si no, por eso es que tu predicación no tiene fuerza, porque tú no lo crees. Entonces, al predicar algo que no creemos, somos falsos testigos. Nos damos cuenta de la gravedad que viene para alguien que predica algo, pero en el corazón no lo cree. Cuando lo tengo que vivir, era un falso testimonio. Entonces, uno de los gnósticos, llamado Cerito, en ese tiempo de Juan, se dice que el gnosticismo salió de este hombre, ¿te acuerdas de Hechos? Cuando dice que le llamaban Simón el Mago, y que dice que trajo dinero a los apóstoles para que le dieran el poder del Espíritu Santo. Se dice que con él salió el gnosticismo. El gnosticismo es una corriente donde ellos creen que tienen una revelación más elevada, que les revelan los ángeles y que les revelan otras cosas que están fuera de la Biblia. Ese es el gnosticismo. Cerito decía que Jesús solamente era el hombre y que Cristo era el Espíritu. Y que cuando vino el bautismo, el Espíritu llamado Cristo se le metió a Jesús, que era un hombre cualquiera. Y que cuando estaba a punto de llegar a la cruz, quedó solamente Jesús. El Espíritu de Cristo se fue. Por lo tanto, ahí se comprueba que no es Dios, ya que el Espíritu de Cristo se fue de ese hombre. Es lo que él decía, Cerito. Y este hombre Cerito había entrado su doctrina por los creyentes, sin embargo, era un falso testigo. Y por eso Juan empieza a hablar aquí, primera de Juan 5:6, vamos a estudiar ahí esos versos. Dice, este es Jesucristo, este es Jesucristo. Primeramente Juan se enfoca en el objeto de estudio. ¿Quién? Jesucristo. Fíjate, Jesucristo es la unión de partes. Jesús, el hombre, y Cristo, la deidad. Por eso se le llama Jesucristo. Porque en la vida real, pues obviamente se llamó Jesús. ¿Por qué se le llama Cristo? Bueno, porque la palabra Cristo en el griego significa ungido, el señalado por Dios. Por eso se le llama Cristo. Jesucristo es una contracción que se hace que Jesús es el señalado. Eso significaba. Entonces, muy importante qué nombre utilizan. Entonces, por eso Juan utiliza Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a señalar que Cristo es hombre y Dios. Siento. Juan lo que está diciendo, este es Jesucristo, es decir, Él vino. ¿Cómo vino? Dice ahí, este es Jesucristo que vino mediante. Aquí la palabra mediante, en el griego, significa un canal. Por medio de, conducto de.
Bueno. Ahora bien ahí. Mediante agua y sangre. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Bueno, la palabra agua aquí se refiere al bautismo de Jesús. ¿Ok? ¿Por qué menciona el agua o el bautismo? Porque el bautismo es algo público. Es algo que muchos, no solamente Juan vieron, sino mucha gente vio. Vamos a ver esta parte, Mateo 3:13. Mateo 3:13. Estas palabras, agua y sangre, son los testimonios externos. ¿Okay? Son los testimonios externos. Mateo 3:13 dice, entonces vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, el bautismo ¿cómo es? Con agua. ¿Ok? Ahora, vamos a leer otro verso, dice, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús es un testimonio claro de que Juan el Bautista lo reconoce aún mucho antes de que fuese bautizado. El bautismo demuestra la iniciación del ministerio de Jesús, mas no que el Espíritu Cristo entró sobre él. ¿Ok? A ver, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Hay películas ahí, en internet, lo que tú quieras, que se llama El Niño. Se llama una de las películas, El Niño o la Infancia de Jesús. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Jesús sanó gente antes del bautismo, sí o no? ¿Tú qué piensas? Obviamente que no. No lo dice. ¿Y sabes de dónde sacan esas cosas? De escritos de egipcio. Todos esos evangelios de Santo Tomás y San Bernabé son escritos apócrifos encontrados en el antiguo Egipto. ¿Y sabes qué? Tienen origen gnóstico. Todos esos evangelios de el evangelio de Judas y todas esas cosas tienen origen gnóstico. Por eso no son tomados como inspirados. Bueno, entonces llegamos a un punto. Jesús en su niñez, del primer año hasta los 30 años, que fue aquí el bautismo de Jesús, no sanó a nadie. Ahora, ¿no tenía el Espíritu de Dios? Sí. Pero una cosa es tenerlo, o sea, una cosa es que esté dentro de ti y otra cosa es que esté sobre ti. Hablar de sobre es hablar de señalar a alguien para que inicie un trabajo. A ver, todos aquí, creo yo, que tenemos el Espíritu, pero puedes agarrar el papel de pastor, esa es otra cosa. Y eso no quiere decir que no seas cristiano, pero para eso tienes que ser llamado y que el Espíritu de Dios, o sea, está en ti. Pero cuando es que Dios ya te da ese llamado y te da las herramientas para que hagas un trabajo. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué me dices de esto? Cuando Jesús se les apareció, les sopló a los discípulos. Recibid el Espíritu. Eso era en Juan. ¿Y por qué? ¿Por qué viene Pentecostés? Hechos 2. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre que Jesús les sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo, y después viene Pentecostés y le dice, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa de Dios? ¿No ya lo habían recibido?
Exactamente, recibido. Pero en Pentecostés vino sobre ellos. ¿Para qué? Ya iniciar la iglesia. Entonces, el bautismo de Jesús nos muestra el inicio de su ministerio, no el inicio de su deidad. Jesús es Dios mucho antes del bautismo. Juan 1:29. ¿Qué respondió Jesús en Lucas cuando le preguntaron? Nos manda Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel y en su desesperación le va a preguntar: ¿eres tú el que hemos de esperar o esperamos a otro? ¿Qué le respondió Jesús? Le respondió una escritura de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha enviado. Una cosa es que tengas el Espíritu de Dios en ti y otra cosa es que lo tengas sobre ti. Son cosas distintas. Sobre ti a misión, porque me ha enviado a dar libertad a los cautivos, ¿no? Y vemos todo ese pasaje. Entonces, ¿estaba el Espíritu Santo en Jesús de niño? Sí, dice la Escritura. Y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para los hombres. Así tenía el Espíritu de Dios. Pero no era la hora de estar sanando a gente, porque esa no era la misión. ¿Cuál es la misión principal de Jesús? ¿Cuál fue? Al venir a buscar y a salvar lo que se había... la misión principal no era sanar gente, ¿eh? Esas cosas eran señales, confirmar que Él es el Hijo de Dios. Así lo dijo Él. Dice, si no me creen a mí, crean a las señales. Porque Él hizo milagros que nadie ha hecho. Nadie. O sea, en ese tiempo, ¿te acuerdas ese pasaje cuando dice, bueno, si ustedes dicen que yo saco los del Cebú, vuestros hijos, ¿por quién los sacan? En ese tiempo, se tenían escritos que se escribieron en la época de lo oscura de Salomón. Tenían libros de encantamientos hechos por Salomón, porque tú sabes que en su vejez pues se fue a la idolatría. Él hizo cierto tipo de libros para encantamiento, y eso es lo que hacían los hombres. Cuando dicen, ¿vuestros hijos por quién los sacan? Lo que ellos hacían es que cuando había un endemoniado le ponían una bandeja de agua enfrente, y entonces empezaban a decir sus ritos y hechizos, y entonces cuando el agua se empezó, es que el espíritu ya se había pasado al agua, y lo que tenían que hacer era romper el balde de agua para que fuera liberada la persona. Pero eso llevaba tiempo y cobraban dinero. Cuando Jesús llegó, ¿cómo lo sacaba? No, yo te conozco, eres Jesús, el Hijo de Dios, que y sal de él, dice al momento, ¡pum! O sea, eso era algo que nadie había hecho. Nadie, solamente Jesús. O sea, por eso dicen, no, es que es sorprendente cómo se le sujetan los demonios. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno? Cuando pasó, dice que luego que pasó y empezó a caminar, le salió al encuentro un hombre que tenía, y ¿sabes qué? Estaba desnudo. Porque dice que cuando lo encontraron otra vez estaba ¿qué? Vestido y en su juicio cabal. O sea, date cuenta cómo es que dice que llegando se le postró a Jesús. Eso nadie lo había hecho, solamente Jesús. ¿Quién ha sanado a un ciego de nacimiento? Nadie, solamente Jesús. Entonces son señales, pruebas grandes de que Jesús es Dios. Dice ahí, Juan 1:29. El siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, eternidad, primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me dijo, Señor, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces el bautismo es una prueba inequívoca de la deidad de Cristo. No pierdan ese punto. Juan está defendiendo la deidad de Cristo. Entonces el testimonio del agua es fidedigno, ya que no solo Juan lo vio, sino que hubo muchos ojos que lo vieron. De hecho, Juan el Evangelista era antes discípulo de Juan el Bautista. Y cuando dijeron, este es el Cordero de Dios, dice, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. O sea que no solamente Juan lo vio, o mucha gente que vio ese punto. Pero sin embargo, Cerinto aceptaba eso. Por eso dice primera de Juan 5, 6, dice que él vino por agua y sangre, no solamente por agua. ¿Por qué? Porque los gnósticos aceptaban esa parte, la aceptaban del bautismo de Jesús. O sea, sí, yo estoy de acuerdo, Jesús fue bautizado. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero el segundo agente o el segundo testigo es la sangre. Y aquí sangre hace referencia a la muerte en la cruz del Calvario. Ya que la sangre es símbolo de la vida, porque la vida está en la sangre. Ahora, esto es lo que no aceptaban. Los gnósticos no aceptaban ese testimonio. ¿Por qué? Porque ellos decían que antes de que Jesús muriese, se le fue. Entonces nada más se murió el Cristo hombre. Pero vamos a ver esa prueba, ¿no? Lucas 23:44. Mira, si hay dos cosas que todos los 4 evangelios narran, son estos 2 hechos: el bautismo y la crucifixión de Jesús. Todos los 4 evangelios lo narran. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta aquí. Si tú hubieras muerto en la cruz, o sea, imaginémonos que tú eres un hombre muy bueno, que viviste una vida piadosa y cumpliste los mandamientos, mueres en la cruz, ¿para quién sirve? Recordemos que Cristo murió en nuestro lugar, ¿okay? Pero imaginemos que tú también eres un hombre, una mujer muy piadosa y que viviste de acuerdo a los mandamientos de Dios y llegas a la cruz y mueres. Pero no moriste por tus pecados, moriste por los de otro. ¿Pero para cuánto sirve? Para uno nada más. Nada más para uno. O sea, ¿por quién moriste? No, pues por mi esposa. Ya, por tu esposa. Tu esposa ya quedó justificada. ¿Y los demás? Ya no funciona. La encarnación de Cristo es muy importante porque, primeramente, Cristo se hizo hombre para salvar a los hombres. O sea, el sacrificio de Cristo no sirve para Satanás ni para los ángeles caídos, lo que muchos, no, si Satanás se arrepiente, ¿Dios lo perdona? No, porque Jesucristo se hizo hombre para salvar a los hombres. ¿Ok? O sea, mira, Satanás ni se va a arrepentir, para que entiendas. Que también un pastor no decía que una iglesia oraba porque Satanás se arrepintiera, pero bueno. Entonces, la encarnación de Cristo es importante porque solamente sirve para los que son carne. ¿Sirve para eso? No. Para empezar, los animales no tienen alma. ¿Ok? Segundo, ¿por qué debía ser Dios? Para que ese sacrificio hecho por los seres humanos fuese infinito. Porque infinito. Esta es la importancia de saber esas dos cosas. O sea, si tú murieras por alguien, pues nada más serviría para uno, porque tú eres finito. Pero como Cristo es infinito, es Dios, su sacrificio sirve para todo aquel que en Él crea. Así pasen otros 20 años más, ¿sirve para ellos? Sí sirve. Entonces dice, cuando era la hora sexta, 23:44, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Hubo tinieblas. Y el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué había acontecido? En otra parte del Evangelio dice que tembló. Hubo tinieblas, o sea, a las 12 del día, tinieblas. Dice, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Ahora, vamos a ver otro pasaje, 10:17. Vamos a enlazar estos dos para sacar la enseñanza de la sangre. Juan 10:17. Dice ahí, Juan 10:17. Por eso me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Ven cómo lo dice? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Retomando el pasaje de Lucas. ¿Cuándo murió Cristo? No fue por la lanza del destino, fue la lanza del sol quien lo mató. No. ¿Ven cómo lo dice? Cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, o sea, a ver, ¿cómo saber con a qué hora vas a morir? Te recuerdo que la crucifixión es una muerte lenta. Y los romanos la perfeccionaron de tal manera que había gente que duraba hasta días para morirse. Ahí colgado. ¿Cómo saber a qué hora vas a morir? Porque tú has visto a la gente, ¿no? Estoy viendo la luz. No vayas a la luz. No vayas. Pero no sabe exactamente en qué minuto, en qué segundo va a morir. ¿Quién sabe cuándo? Solamente Dios. Él sabe la hora, el minuto, segundo y milisegundo en que te mueres. Cuando dijo, Padre, en tus manos, o sea, ¿quién puede decir eso y al momento te mueres? Es que Él de sí mismo la pone y tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. La crucifixión fue algo también público. Muchas personas estuvieron ahí, mucha gente y vieron las grandes cosas que acontecieron ahí. Pero este Cerinto no lo aceptaba. Él decía que antes de morir el espíritu llamado Cristo abandonó a Jesús. Pero mientras que en el bautismo fue el Padre quien confirmó con su voz el hecho de que Jesús es su Hijo amado, en la crucifixión Cristo mismo entregó el espíritu. Un hombre no puede decir esto. Señor, aquí está mi espíritu y ahí fallece. No. Claramente Jesús lo dijo. Él la pone voluntariamente. Eso solamente Dios lo puede hacer. Entonces, nadie mató a Cristo, Nadie mató a Jesucristo, sino más bien Él entregó su vida por los pecadores. Óyelo bien, porque no, lo mató la lanza, le atravesó el corazón y por eso se murió. No, nadie mató a Cristo, sino que Él puso su vida. Porque, a ver, ves que también pasaron cuando los romanos querían que un hombre muriese rápido, le quebraron piernas. Y ves que empezaron a quebrarle las piernas a los de al lado. ¿Por qué a Cristo no? Dice, porque cuando le vieron ya estaba muerto. Y ellos se sorprendieron. ¿Por qué? Porque como los de al lado estaban vivos y él no. Bueno, obviamente la Escritura dice que ningún hueso suyo sería... Bueno, la profecía se cumplió, pero otra parte es que Él mismo entregó el Espíritu. Él lo entregó, nadie se la quitó. Entonces, retomando, Primera de Juan 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Están dando los dos testimonios. No mediante agua solamente, como dice Cerinto, del bautismo, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio.
porque el Espíritu es la verdad. O sea, ¿quién te confirma estas dos verdades? El Espíritu Santo. El Espíritu es el tercer testigo de la deidad de Cristo, de su encarnación. ¿Okay? Que dice ahí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas, entonces, que habrán de venir. Entonces, el Santo confirma la misma Escritura en nuestros corazones. Y si hay dos pruebas que se han guardado muy fuertemente a lo largo de los siglos, son estas dos: el bautismo y la crucifixión de Jesús. Entonces sigue diciendo, versículo 7, primera de Juan 5:7, porque estos tres son los que antes en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Fíjate, te voy a decir, este verso 7 no existe en los manuscritos originales. Si tú vas a los manuscritos originales, no existe este verso. Se dice que este fue agregado más o menos por el siglo III después, que ni aún los padres de la iglesia lo citaron. Sin embargo, el verso no contradice la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Los testigos. Ahora, ¿por qué va bien con esto? Según la ley del Antiguo Testamento, Deuteronomio 17:6, dice esto: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Cuántos testigos dio Juan? 3. Aquí los eventos históricos de la vida de Jesús se presentan como testigos de su total humanidad y deidad. Entonces, cuando dice 3 son los que dan testimonio en el cielo, está hablando del bautismo de Jesús. El cielo se abrió. ¿Quién habló? ¿Quién estaba ahí siendo bautizado? El Verbo. ¿Y quién descendió? El Espíritu Santo. Por eso dice eso. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. O sea, es decir, que si Cristo no fuese Dios, cualquiera de estos 3 estaría en contra de. Eso es lo que tienen por sí los testigos de Jehová. Por su testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con Jehová, con el Padre, pero con el Hijo y el Espíritu Santo no están de acuerdo. Entonces, su testimonio es falso. No es lo mismo. Están de acuerdo ellos con el Padre, pero no con el Verbo, porque ellos dicen que Moroni es el que les dio la verdadera palabra y desechan a Jesús. Y tú dime de cualquier religión. Los del Islam, lo mismo en el Corán, ellos dicen, es que sí, reconocemos que se le apareció a nuestro padre Abraham, porque tú sabes que ellos son de Ismael. Ellos reconocen a Yahvé, pero cuando ya se trata de la palabra encarnada, ellos dicen, no, Mahoma y Alá. Entonces echan el Verbo. ¿Su testimonio es verdadero? No. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Versículo número 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Aquí otra vez: agua, bautismo de Jesús; la crucifixión de Jesús; y el Espíritu de verdad que mora en nosotros. Estos 3, al conjuntar su testimonio, llegan al mismo punto. ¿Cuál punto? Cristo es Dios. Ese es el punto al que estamos dependiendo. Entonces, el Espíritu de Dios guía para que así fuese nuestro ejemplo en cómo caminar en Dios. El Espíritu lo estuvo guiando aún hasta la muerte. Y es algo que a nosotros también nos dará testimonio cuando tengamos que enfrentarnos a eso. ¿Quién va a ser tu confianza cuando tengas que dar testimonio aún a costa de tu vida? El Espíritu Santo. O sea, ¿cómo se daban valor los cristianos para entrar al circo romano esperando los leones que no habían comido en meses? El Espíritu Santo les daba ese poder.
O sea, ¿tú morirías por una mentira? No, esos 3 testimonios ahí estaban: el espíritu y la sangre. Entonces, vámonos por la parte final, ¿ok? Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que nos ha dado acerca de su Hijo. Aquí Juan contesta algunas cuestiones, por decir, a ver Juan, bueno, tú ya dices eso, ¿por qué los gnósticos no creen ese testimonio? La respuesta es fácil: porque no son nativos de Dios. O sea, hay algo aquí muy puntual que tú debes entender. Hay mucha gente, si tú, congregándote aquí o en cualquier lugar, si tú, esas cosas fundamentales de la encarnación, de la deidad, del caminar con Dios, del Espíritu Santo en ti, no las entiendes, ten por cierto algo, no eres. Porque para que entiendas esa parte, necesitas tener el Espíritu de Dios en tu corazón. Por eso hay mucha gente que no lo entiende. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Entonces, si tú no entiendes esa parte de que, a ver, ¿cómo es vivir en el Espíritu? Bueno, eso ya lo explicamos, ¿no? En una predicación aquí. Pero no es andar en las nubes, ¿eh? Es que tu espíritu sea mayor a tu carne. Los dos tienen una lucha. Y esa lucha es todos los días, ¿no? O sea, muchos de ustedes, yo siento que luchan, pues este día, ¿no? Porque obviamente con el frío, pues, ¿qué quiere tu carne? Pues las cobijitas, ¿no? Sí. Y es lógico, ¿no? O sea, no es pecado dormir. Pero ¿qué te dice el Espíritu? Tienes que ir a la comunión. Otros 5 minutitos. Esos 5 minutos se vuelven media hora. ¿Ah? O sea, hay una lucha, ¿o no? Hay una lucha porque obviamente tienes el Espíritu de Dios, pero también tu carne, ¿no? A la carne no le agradan las cosas de Dios. Pero mira lo que dice ahí, 8:9 de Romanos, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué los gnósticos no creían en el testimonio de Jesús? Porque si lo creyeran no andarían en la carne. O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta de que alguien es falso, de que cree en Jesús? Porque no anda conforme a Jesús. O sea, hay mucha gente que dice que cree en Jesús, pero no anda conforme él anduvo. Su testimonio es falso. Entonces mucha gente dice: no, ¿eres creyente? Sí, eso soy. Pero no anda conforme a esa parte que debe de andar. Apenas un pastor compartió esto, y es muy cierto. Dice, hay un hombre que apenas murió allá por el estado de Seattle, un hombre calvinista, y este hombre que tenía una iglesia muy grande, pero se empezó a degradar tanto que dice que ya en el púlpito ya enseñaba con palabras soeces, diciendo groserías, y la gente decía amén. Y él insultaba en el púlpito, toda la cosa. Y dice, apenas un artículo de cómo evangelizar. Dice, ellos dijeron así: ¿quieres evangelizar hoy en estas fechas? Ve a la tienda y cómprate un 6-pack, ya sabes, un 6 de cervezas. Y cuando vayas caminando por tu barrio, ves a tu vecino que está cortando el césped y qué calor, acércatele y ofrécele una cerveza. Y ahí habla de Cristo. ¿Cómo lo dice? Y dice el pastor: miren, yo tengo mi conciencia, y yo también, de que pues obviamente si tomas una cerveza, pecado, o sea, no contamina lo que entra, pero obviamente no es algo prudente, porque la gente, ¿cómo tiene a los cristianos?
como que ellos no deben tomar. ¿No? ¿Lo tienen así? Entonces, ¿cómo darías testimonio? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te está impulsando a eso? Y eso va mucho para estas fiestas, porque muchas veces no, para que no me discrimine mi familia, voy a tomar con ellos. Y no pecas por hacer eso. Yo te digo que no. A mí no mi conciencia, a mí no. En esa parte yo soy un poco fuerte, pero no es la mía la que debes de preocuparte, sino es la que te rodea. Y hay gente que si sabe que eres cristiana, pues no creo que des un buen testimonio y no creo que sea el Espíritu de Dios quien te guía a ese. Es de ser muy sabio en esa parte. Entonces, la carne, hermanos, siempre trata de disfrazar las cosas como con piedad. No es que mira, tómate la cerveza o tómate este vinito, el pulque, y así ya abres las puertas para que tú le hables de Cristo. Y cuando toques ese punto de los vicios, ¿qué vas a poder decir? Ay, compadre, pues ya, tú me quieres hablar de mi vicio que tengo, pero pues tú eres igual que yo, nada más que cristiano. A mí no. Si yo te viera así, y a lo mejor, no sé, cuando vas si tú así químicamente ves, si tú vas a un lugar donde comes mucha carne, una cerveza es buena. Cortas así la grasa y es bueno para tu digestión, pero hazlo para ti. En tu casa hazlo, ¿ok? Por mí no hay problema. Pero cuando ya llega una gente externa, ten cuidado, porque hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuese que tomase una piedra de molino y se arrojase al mar. O sea, tienes que tener cuidado en esa parte. El Espíritu tiene que guiar. El Espíritu Santo te tiene que guiar, no es tu conciencia. A lo mejor tú eres fuerte en esa parte, pero otros no. Entonces, ¿cómo? Ahí tu testimonio va siendo falso. Porque a lo mejor tú tienes un buen testimonio en el sabes cómo se manejan las cosas y sabes que cuando hablamos de borrachera no hablamos de hablamos de llegar a un punto donde hay disolución, ¿no? Así lo dice Efesios. Tú tienes esa parte, pero cuando tú ya entras a ese punto, tu testimonio ya es falso delante de otros. ¿Por qué? Porque ellos consideran que un cristiano no debe beber, ¿no? Y muchos así te pueden decir del fumar. Bueno, sí. Y te pueden decir, mira, Charles Spurgeon se le llamaba el príncipe de los predicadores. Y sabes que él predicaba con un puro en la mano. Bueno, pero también te voy a decir otra cosa. Él pensaba que era medicinal porque sufría de mucha depresión. Bueno, pero ahora tú sabes más cosas, ¿no? Pero pues te sigues echando tus Marlboro, pues bueno. Ya, tu conciencia. ¿Ah? No, pastor, yo soy más refinado. Yo soy puro cubano, ¿no? 8:16 de Romanos, para ir terminando. Dice ahí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién te da testimonio de esa verdad? El Espíritu de Dios. Pero si tú no eres hijo de Dios, pues no puedes tener este testimonio. Entonces, por lógica, alguien que no cree en él tampoco cree en Dios. Y es ilógico que si alguien no cree en Dios, entonces está echando por la borda todo el testimonio de Dios. Por eso dice, le ha hecho a Dios mentiroso. Si alguien que no acepta de que, a ver, ¿tú crees que Jesús murió y que Jesús es Dios? No, yo no creo, o sea, a ver, porque Dios no se puede morir. ¿Estamos de acuerdo que no? Pero recuerda que muerte no significa dejar de existir. Muerte significa separación. Y hubo esa separación, ¿sí? En tus manos encomiendo mi espíritu, pero no dejó de existir. Entonces la gente que rechaza el testimonio de Jesús está rechazando a Dios mismo. Cuando el hombre dice que Jesús no existió,
trata de hacer a Dios mentiroso. Cuando el hombre dice es que Jesús tuvo una relación con María, trata de hacer a Dios mentiroso. Cuando el hombre dice es que Jesús no se murió, se desmayó y sus discípulos lo salvaron, tratan de hacer a Dios mentiroso. Y Dios no puede mentir, porque Él es santo. Termino. Colosenses, con este vamos a terminar. La iglesia de Colosas también tenía el mismo problema, ¿eh? El mismo problema, ¿cuál? Los gnósticos. Esos gnósticos daban mucha lata, ¿eh? También en Timoteo, también Pablo hablaba sobre ellos. Los gnósticos eran gente muy problemática. Y hoy en día hay gente también gnóstica que se mete a la iglesia y trata de echar sus rollos. De que no, yo pienso que debe ser así, la Biblia dice así, pero lo toman a su manera. Eso es un gnóstico. ¿Por qué? Porque sus testimonios tratan de discernir la Biblia, pero la disciernen mal. Termino. Colosenses 2:8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Lo estoy leyendo traducción viviente. Que nacen del pecado humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de la deidad en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues entonces fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Agua. El bautismo es, cuando tú te bautizas significa que has muerto tu viejo hombre y que ahora vives para Cristo. Pues es algo público que pasó en tu corazón, ¿eh? El bautismo no tiene poder, no salva a nadie, ni te quita pecados, ni te hace más justo, ¿eh? El bautismo solamente es un acto público, punto. Es que si un cristiano no se bautizó y si muere, ¿dónde se va? ¿Al limbo? ¿Al purgatorio? No, hermanos. El bautismo no... Mira, si dijéramos que el bautismo tiene ya por obras la salvación. Sigo. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos, sangre. Ustedes estaban muertos a causa de sus... y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y las eliminó clavándolas en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de reposo. Hay muchos por ahí que debes de guardar los sábados. No, mi día de reposo es Jesús. ¿Eso quiere decir que todo el día te la pases trabajando? Tampoco. Debes tener un día de descanso, ¿eh? No toda la vida es para trabajar. Debes tener un día de descanso porque si no te vas a enfermar. Tu cuerpo. ¿Sabes que los romanos, había césares que añadieron un día más a la semana? ¿Y sabes qué? ¿En qué implicó que el pueblo se empezó a enfermar? Porque el cuerpo humano está hecho para trabajar 6 días y uno hay que reposarlo. Así fuimos hechos. Así que cuando sigues trabajando y trabajando, por eso estás como estás. Ya te ven los riñones, el hígado, el estómago, de que no comes bien, de que tienes un desorden alimenticio. Pues esas reglas no son solo sombra de la realidad de que vendrá, y Cristo mismo es la realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religión de abnegación,
de uno mismo o en el culto a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Así eran los gnósticos. Decían que un ángel se les había aparecido, como los mormones, que se le apareció el ángel Moroni. Dice, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido, articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso o no te acerques a aquello? Esas reglas son simples humanas, acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religión abnegada de uno mismo y una severa disciplina y corporal, pero a ninguna persona le ofrece ninguna ayuda para vencer los apetitos de la carne. Ahí está el punto, hermano. O sea, el testimonio de Cristo, que tú crees en Cristo, es para vencer tus apetitos. ¿De qué te va a servir que te vayas en bicicleta hasta la villa? Y muchos de esos que se van a la villa son adúlteros. Y cuando regresan siguen igual. Muchos que se van allá a la villa, ¿qué? Son ladrones. Y cuando regresan de la villa, ¿qué? Siguen igual. Pero es un trato abnegado. ¡Qué bueno! Pero ese no es el punto. El punto es que tú puedas vencer eso que antes hacía a ti. Eso solamente se logra teniendo el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Y cómo se tiene el Espíritu Santo? Creyendo el testimonio, el agua y la sangre. Vamos a orar, hermanos.